Padre eterno, Señor, Dios creador de todas las cosas, te doy muchísimas gracias por permitirnos estar en este lugar, en esta mañana, para contemplar las riquezas de Cristo en las Escrituras y poder acercarnos a ti, Señor, solo por la sangre de Cristo, solo por gracia, solo por la fe. Señor, estamos aquí hoy ante tu presencia, solo porque has tenido misericordia de nosotros. No has tenido en cuenta nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros antecedentes. Y has visto a Cristo y nos has dado lo mejor. Nos has dado a tu propio Hijo, tu unigénito. Y Señor, si entre nosotros hay personas que tú has salvado, estamos agradecidos, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que podamos ver la Escritura, profundizar tu palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor, no como información solamente, sino que se haga vida en nuestros corazones. Señor, cambia vidas radicalmente, Señor. Toca nuestros corazones. Si hay corazones de piedra aún entre nosotros, tú eres el único capaz de convencer, de hacer una operación radical, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. No tenemos nada bueno que decir aparte de tu palabra, Señor, aparte de la Biblia, de la Escritura. Y hoy queremos profundizar en ella. Permítenos este buen tiempo de compartir en la Escritura. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, muy buenos días. Si mal no estoy, no revisé bien, pero si no estoy mal, estamos en la semana número 31, en la que hemos estado estudiando y profundizando semana a semana Efesios, la carta de Efesios. Y bueno, hemos avanzado bastante. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, y nos estamos adentrando y profundizando en el capítulo 3. Llevamos 2 semanas estudiando las primeras partes del capítulo 3, y yo quisiera que hoy volviéramos a ese capítulo, porque hay algunas cosas que necesitamos detallar y necesitamos profundizar. Y yo quiero que usted, creo que casi todos los que estamos aquí tenemos la versión LBLA de la Biblia, y quiero que usted note lo que dijimos hace 2 semanas. Hay un paréntesis aquí, hay una sección especial en Efesios. Tenemos un paréntesis de casi los primeros 12, 13 versículos. Esto está separado, esto es algo especial que nosotros, como estudiosos de la Biblia, usted y yo, necesitamos poner nuestro ojo aquí, nuestra atención. Y darnos cuenta de que Pablo está dando mucha información aquí. Mucha información acerca del mismo y acerca de cómo Dios ha tratado con él. Y otra cosa que necesitamos detallar es que esta información, escúcheme, esta información que está aquí es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque hace parte de la escritura, de la Biblia. Y estas palabras Pablo no piense que él las dijo porque él quiso decirlas. Estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y yo quiero que volvamos aquí a la primera parte. Mira. Abra su Biblia en Efesios capítulo 3 y notemos la primera parte. Dice Pablo, después de su exposición acerca de cómo Dios ha salvado a los gentiles, dice: por esta causa yo, o sea, por lo que he dicho anteriormente, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y se detiene aquí, y en la versión que tenemos en nuestras manos, probablemente, si es la LBLA,
El versículo 2 abre con un paréntesis, donde Pablo expresa una serie de pensamientos y le vuelvo a repetir, son inspirados por el Espíritu Santo. Son información que necesitamos tener. Por esta causa, que es la que hemos estado estudiando semana a semana, por esta causa, yo, Pablo, estoy preso. ¿Cuál es la causa? Yo quiero que usted, si ha podido estar en los otros servicios, quiero que usted pueda recordar un poco. ¿Cuál es esta causa que de repente a Pablo lo estremece? Dice, por esta causa yo, Pablo. ¿Cuál es esa causa? Y esa causa la tenemos en el capítulo 2. Antes estábamos muertos en los delitos y pecados. Antes éramos naturalmente hijos de ira. O sea, no eras hijos de Dios, no. Hijos de ira. En el versículo 3 dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Capítulo 2, versículo 3. En otro tiempo, usted que está leyendo esto, esta carta que es universal para todos los tiempos de la iglesia, está diciendo que usted y yo éramos por naturaleza hijos de ira. No dice éramos hijos amados del Señor, no, éramos hijos de ira, satisfaciendo los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, lo que queríamos, viviendo como nosotros queríamos, despreciando el regalo de Dios, despreciando a su Hijo amado y diciéndole en la cara a Dios, yo no necesito tus reglas, yo no necesito tu manera de vivir, yo no te necesito a ti. Y usted se preguntará, ¿cuándo le dije yo eso a Dios? Cuando usted todos los días hacía lo que usted quería sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo grande. Esto es algo que usted y yo tenemos que detallar. Que a pesar de que nosotros le tirábamos en la cara a Dios nuestros pecados y nuestras maldades, Él quiso y Él ha decidido que nosotros, los gentiles, o sea, los de otras naciones, los de otros pueblos, los de otros países, que no conocíamos a Dios, que no éramos salvos, que no teníamos las promesas, ahora estemos dentro, se ha quebrantado, se ha derribado este muro y ahora usted y yo podemos estar adentro. Esto es una gran noticia. Porque por esa causa Pablo, en ese momento que estaba escribiendo esta carta, él se encontraba prisionero. Entonces, hay algo que podemos elevar hoy y dar gracias a Dios. Señor, gracias porque has querido y te has propuesto a salvar a las muchedumbres de diferentes tiempos, de diferentes eras. Hay muchas personas que Dios ha estado salvando en este siglo y en el siglo pasado. Él es poderoso para salvar. Él los ha limpiado, Él ha borrado su maldad, Él ha borrado sus antecedentes, su historial de criminal, porque Él es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él nos ha resucitado con Cristo, con su gran amor con que nos amó. Nótelo aquí en el versículo 4 del capítulo 2, que a pesar de todo, a pesar de todo lo que nosotros éramos y hacíamos contra Dios, a pesar de que nos creíamos que éramos buenos y que podíamos hacer cosas buenas para llegar al cielo, a pesar de eso, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es esta causa por la que Pablo no le importa ni perder su reputación, ni perder su dinero, ni perder su propia vida detrás de unas rejas, detrás de la cárcel, porque él dice, por esta causa, por esto que les estoy hablando, y espero que usted vea la pasión con la que Pablo está escribiendo aquí. Ahora, ustedes que están leyendo esto, gentiles, gente de otros pueblos, gente que antes era pecadora y gente que antes era igual que los demás, ustedes han sido agregados, injertados, absorbidos por la gracia de Dios. Ustedes han sido incluidos. Y es por esta causa y por amor a ustedes
que yo, Pablo, hoy estoy preso. Pablo, un prisionero. Versículo 2, si en verdad, del capítulo 3, perdón. Efesios capítulo 3, versículo 2. Si en verdad, se abre ese paréntesis, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Tomé esa palabra dispensación como mayordomía, como administración. Dios le dio esta administración de esta gracia a Pablo. Siendo Pablo un prisionero. Encuentre conmigo cómo se encontraba Pablo en este momento. Prisionero y con una mayordomía, con un encargo. Dios le dio un encargo. ¿Sí? No es el encargo que su mamá tal vez le daba cuando usted era joven y le decía, traiga la leche, traiga el pan. Ay, se me olvidó. No, es un encargo superior. Es un encargo de llevar estas buenas noticias de salvación. ¿A través de qué? De la gracia de Dios. Pablo reconoce que él no depende de él mismo, que él no depende de su conocimiento, que él no depende de sus grandes fuerzas. Escúchelo bien, él depende de la gracia de Dios que le ha sido dada y reconoce esto. Si tú eres creyente y estás reconociendo esta gracia, tienes que saber que es Dios quien la da. Y no eres tú el que la prepara, no eres tú el que la sostiene, no eres tú el que la produce, es Dios mismo. Versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Esta mañana estábamos reunidos aquí, yo les decía revelación, ¿sí? Cantidad de años que hemos escuchado esta palabra, revelación. Pero revelación es simplemente mostrar algo que estaba oculto, ¿sí? Si yo les digo a ustedes en esta mañana que en mi Biblia yo tengo algo oculto, usted puede imaginarse cualquier cantidad de cosas que haya dentro de mi Biblia. Pero cuando está la revelación, es decir, cuando yo quiero y decido mostrar lo que hay dentro, yo le puedo dar una pista, de repente le digo, es algo amarillo y usted se puede imaginar, pero cuando yo abro la Biblia y le muestro, wow, esto era lo que estaba oculto, este era el misterio de lo que había dentro de la Biblia de Mauricio. Es un lápiz amarillo, ok, correcto. Ese es el misterio. Esto es lo que está hablando aquí Pablo. Había un misterio que estaba oculto durante muchos años, durante mucho tiempo, y ahora ha sido mostrado. Dios ha querido mostrar su salvación. Y la ha mostrado a todos aquellos que se han acercado en arrepentimiento y fe. ¿Lo puede ver? O sea, ¿puede ver usted ese misterio? Vuelva a Efesios capítulo 3, versículo 3. Por revelación, o sea, Dios le mostró, le fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Pablo, recuerde que Pablo antes no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo, ¿qué se la pasaba haciendo? Sirviendo a Dios, entre comillas. Tenía una pasión por servir a Dios y que las cosas se hicieran correctamente. Pero él no conocía a Dios. Era un legalista que no conocía a Dios. ¿Y qué hacía él? Estaba de acuerdo que mataran a los cristianos. Cuando mataron a Esteban, él estaba de acuerdo que lo maten, que lo apedreen. Él perseguía a cristianos. Y Dios se le revela a Pablo. Cristo llega. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Ahora, ¿qué es lo que tiene Pablo en sus manos? Este misterio, esta visión de Dios, el misterio de Cristo. Siga leyendo conmigo ahí en Efesios capítulo 3. Que por revelación, versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire la grandeza de este misterio que usted tiene en sus manos aquí abierto y visto. Usted puede ver qué hay dentro.
No está oculto, no es algo que no se pueda saber, está abierto. Mire la grandeza. Otros, lo que está diciendo Pablo aquí, en sus pensamientos, inspirados por el Espíritu Santo, otros no pudieron ver este misterio de Cristo. Si usted lee todo Hebreos 11, usted se va a poder dar cuenta que había un grupo de personas que había confiado en Dios, que deseaba con toda su fuerza ver este misterio. Dice, saludaban de lejos a este Cristo, a este Señor, pero no lo podían palpar como nosotros hoy lo tenemos revelado y mostrado en nuestras manos. O sea, esto es un gran privilegio, que usted pueda abrir la Biblia hoy y que le hable directamente la Biblia, la palabra de Dios, la inspiración de Dios, le hable de Cristo mismo. Que en otras generaciones, está diciendo Pablo aquí en el versículo 5, otras generaciones no se dio a conocer lo que estaba oculto, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto ha sido revelado a sus santos, profetas y apóstoles. Y tome esto literal como lo dice aquí, los santos, profetas y apóstoles de la Biblia. No crea en cuentos de calle, no crea en las nuevas super revelaciones de los apóstoles y yo fui escogido por Dios y yo soy apóstol. Solamente está hablando de los apóstoles escogidos por Cristo mismo, los que caminaron con Él, los que lo vieron resucitado, los profetas que hablaron en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que ninguna profecía fue dada para interpretación personal, sino que los santos profetas en ese tiempo hablaron. Antes hablaron, inspirados, y hablaron de Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me habla, me apunta a Cristo. Cristo, Cristo. Y entonces Pablo dice, por esta causa, porque había un misterio que estaba oculto y que ahora usted tiene este gran privilegio de entrar, de que Dios no le está rechazando por las cosas que usted ha hecho en el pasado, sino que Dios le dice, entra al gozo de tu Señor. Por esta causa, yo Pablo estoy prisionero, pero no me preocupo por estar prisionero. La palabra no está encerrada, la palabra sigue corriendo. Y esto tiene que ser inspiración para los que son verdaderos creyentes. Versículo 6. Siga viendo conmigo el pensamiento inspirado. Dice, a saber que los gentiles, mire este misterio aquí revelado. Este es un misterio revelado, léalo. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Deténgase ahí. ¿Qué ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas? Que ahora los gentiles, los de otras naciones, los que no son israelitas, los que no son del linaje de Abraham, ellos pueden ser salvos en Cristo. Este es el gran misterio, que los gentiles son ahora coherederos y son miembros, son parte. Si usted ha sido salvado por Cristo Jesús, usted es parte del cuerpo de Cristo, es decir, usted es parte de la iglesia universal de todos los tiempos. Sigue la coma, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Si quieren, marque ahí eso. Igualmente, participando de la promesa. ¿Cuál ha sido esta promesa? Ha sido la que es en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Buenas noticias de salvación. Buenas noticias para los que están bajo oscuridad. Buenas noticias para los que están sin Cristo, sin esperanza. Buena noticia que Dios ha querido acercarse a nosotros. Que Jesucristo nació de una virgen. Que la promesa de Isaías capítulo 7 es verdad. Que Él nacería de una virgen. Y Él moriría, Él sería sacrificado por los pecados de los pecadores. Ahí estamos usted y yo. Si alguno no se cree pecador, entonces no podrá ver este pensamiento igual. Si alguno no puede ver su maldad, reconocer que con esta maldad no podía entrar, entonces no puede ver este misterio del versículo 6. Dice, participando, estos que han sido agregados pueden participar igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Versículo 7. De este Evangelio,
está diciendo Pablo, de este evangelio yo fui hecho ministro. ¿Sí lo dice o no lo dice? Dice, del cual fui hecho ministro, conforme a qué? Al don, el regalo. Tome esa palabra, don, como regalo. Conforme al regalo de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Mire que esto debe ser concedido por Dios. Mire que la gracia es concedida por el Señor. Vaya un momento conmigo a Filipenses capítulo 1. Unas hojas ahí más adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Marque esa palabra, concedido. Versículo 29 dice, porque a vosotros, escúchelo bien, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer. Deténgase un momento. ¿Qué significa eso? No solo el creer, que el creer ha sido concedido, ¿sí o no? Lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la Escritura, porque a vosotros se os ha concedido por la causa de Cristo, por amor de Cristo, no solo creer en Él, la fe es concedida, sino también el sufrir por Él. El cristiano que sufre, así como Pablo estaba sufriendo aquí. Miren mi sufrimiento, y mi sufrimiento me ha sido concedido, y yo me siento tan privilegiado por estar sufriendo por Cristo. No estar sufriendo por estar pecando, por estar tomando, por estar emborrachándome, por estar teniendo malos pensamientos. No, estoy sufriendo no por consecuencia del pecado, estoy sufriendo por Cristo. Y esto para mí es un privilegio, está diciendo Pablo. Yo estoy sufriendo y eso me da un gozo, una alegría, porque es por Cristo. Que me ha tenido a mí, un hombre indigno, dice Pablo, un hombre como yo que perseguía a cristianos y los quería matar, y ahora Dios me ha cambiado, ya no los quiero matar, sino quiero amarlos y quiero entregar más bien mi vida por ellos, y más bien si yo puedo morir por ellos, wow, yo moriría por ellos. Si yo pudiera entregar mi cuerpo para salvar a mi nación, dice Pablo en Romanos capítulo 11, yo lo haría. Mire qué cambio radical. Esto es el cambio de una persona que realmente ha sido salvada. No vuelve a ser la misma persona de antes. Entonces, versículo 7, hay un don, hay un regalo de gracia que se le ha dado a Pablo y él lo está expresando. Esto es mucha información que es útil para nosotros como creyentes. Es útil. Dice, se me ha concedido según la eficacia de su poder. Se nos ha concedido creer. Otras personas no creen. ¿Por qué no creen? ¿Será que nosotros somos mejores que ellos? ¿Será que usted es mejor que su vecino que no ha creído? ¿Será que usted es mejor que su primo, que su hermana que no ha creído? ¿Será que usted es mejor? ¿Será que usted hace mejores cosas? ¿Será que usted es más bueno? No. Se te ha concedido el privilegio de creer en Cristo Jesús. Se ha abierto tus ojos. Se ha abierto tu corazón. Ahora mire el contraste. Si no se ha abierto tu corazón, entonces no eres Pablo, no eres como Pablo, eres como Saulo, que persigue cristianos. O sea, si estás viviendo tu vida como siempre la has vivido, entonces lo más probable es que Cristo no te haya salvado. ¿Por qué? Porque sigues viviendo de la misma manera que antes. Y Pablo está dando aquí esta información y está diciendo, hay un don, hay un regalo de gracia que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Versículo 8. Y mire la capacidad de un creyente verdadero en reconocer lo pequeño que es. Versículo 8. A mí, que soy, ¿qué es Pablo? ¿El mejor de todos los santos? ¿El más grandoso? ¿El más grande? Dice, a mí, que soy menos, si quiere puede marcar esa parte, que el más pequeño de todos los santos. Obsérvelo ahí. Pablo está diciendo,
yo soy el más pequeño de todos los santos. Es decir, que Él está diciendo que Él es hasta más pequeño que usted. Si Dios pudo salvarlo a Él, puede salvarte a ti, puede salvar a tu familia, puede salvar a tus hijos, puede salvar a tus padres. Porque Pablo, siendo el más pequeño, él está diciendo, yo soy tan indigno, yo siendo tan pequeño, Dios me escogió para ser un apóstol. Yo siendo tan malo como fui, como perseguí a los cristianos, como vi que mataban a Esteban a pedradas y no hice nada, sino que estuve de acuerdo. Y Dios me concedió esta gracia. Mire la coma. Se me concedió. No fue que Él la arrebató, no fue que Él se postuló y dijo, vamos a ver si entro. Se me concedió esta gracia. Anunciar a los gentiles. ¿Qué cosa? Lo que hemos estado estudiando. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y sacar a la luz, versículo 9, cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Este misterio, esta revelación de Cristo, que Cristo está salvando a las personas, que los pecadores ahora pueden tener entrada al trono de la gracia sin ser consumidos por la ira de Dios. Este es el misterio que Pablo ha sido encomendado a anunciar. Ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Quiero que observe la mentalidad de Pablo, un creyente, y quiero que lo vea como él mismo se está presentando. Mire que Pablo hizo la mayoría del Nuevo Testamento y no se está creyendo la última Coca-Cola del desierto. Mire cómo se está presentando y mire cómo observa este don de Dios. Es un regalo concedido, es una gracia dada por Dios mismo, que él reconoce que en él no hay nada que Dios pudiera ver para que lo escogiera. ¿Puede estos textos traspasar sus convicciones? ¿Puede usted comparar estos textos con sus convicciones? ¿Cómo considera usted el regalo que usted dice que Dios le ha dado? ¿Lo considera una gracia dada por Dios mismo? ¿O es algo que usted hizo con mucha fe? ¡Wow! Como aquel viejito de la historia que dice, yo tenía mucha fe, abundancia de fe. O más bien usted es como la viejita que se suelta en el abismo, en las manos de Dios, porque sabe y reconoce que su fe es tan pequeña que no puede sostenerse por sí mismo, por sí misma. Entonces quiero que usted observe estos versículos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y vea el ejemplo de un verdadero creyente. Y sincronice su vida con estas palabras aquí escritas. Hay un misterio que los científicos han estado estudiando durante muchos años. En las selvas observan a las luciérnagas y hay un grupo, una multitud de luciérnagas. Llegan a un lugar, hay miles y miles de luciérnagas y de repente ellos ven que está titilando diferentes luces, pero de alguna forma extraña todas se sincronizan en un momento dado y todas estas 1000, 2000 que nunca habían ensayado empiezan a titilar, a mostrar la misma luz al mismo tiempo. Y los científicos han estudiado esta sincronía. Necesitamos estudiar esto, esta Biblia, esta palabra y sincronizarnos, sincronizar la luz que Dios nos ha dado con el ejemplo. Pablo es un ejemplo para los creyentes en lo que dice y en lo que hace. Lo dice con su boca y lo hace con su vida. Ese es el cristiano.
el que dice y el que hace. Cuando leemos los ejemplos de otras personas, pareciera poderoso, porque reflejan al mismo Cristo en sus estilos de vida. Si usted ha tenido la oportunidad de leer Hebreos capítulo 11, o si usted recuerda algo de Hebreos capítulo 11, verá una serie de personas, de hombres pecadores, que colocaron su fe en Cristo Jesús. Un Noé, un Sansón, un Gedeón, un Juan, una Ruth, una Rebeca, un Abraham, un Jacob. Y la Biblia no oculta sus fallas. Fallaron, pero sus vidas reflejaban a Cristo. Y son inspiración para el creyente. Tenemos una cantidad de hombres de fe en la Biblia, pero que eran pecadores. Y han colocado toda su confianza en Cristo. Esperan en Cristo. Abraham dice Hebreos capítulo 11, él esperaba una mejor tierra, la tierra celestial. Un mejor lugar donde habitar eternamente. No estaba pensando en las cosas terrenales, estaban pensando en las cosas que perduran para siempre. Entonces, si observamos esto, por esta causa, yo, Pablo, y observamos la vida de Pablo, esto nos tiene que llevar a nosotros a imitar este ejemplo. La imitación y el ejemplo son algo poderoso. Mientras miramos la vida de hombres y mujeres piadosos a través de la historia de la iglesia, tal vez usted y yo digamos, ¡wow! ¿Cómo vivió este hombre tan piadosamente? Y tanto que me cuesta a mí vivir piadosamente. ¿Cómo vivió esta mujer tan paciente con su esposo, tan paciente con sus hijos? Si a mí me ha costado tanto, ¡wow! Yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. No sé si ha tenido la oportunidad de leer la vida de estos hombres piadosos, desde Pablo, lo que está en la Biblia, lo que está en la historia de la iglesia, hombres y mujeres que entregaron su vida piadosamente. Yo quiero vivir así. Tal vez usted lee esta historia y usted de repente dice, yo quiero vivir así, con esa entrega, con esa pasión, con ese deseo por Dios. Ahí viene la pregunta, ¿usted desea a Dios? Respóndase, por favor. A la primera pregunta tal vez uno dice que sí, claro, yo cómo no va a desear a Dios, pero analice su vida, si usted de verdad ama, desea, quiere estar con Dios. Dios no arrastra a personas que no quieren estar con Él. No piense que esa es la gracia. Que hay una persona que quiere estar amarrada en el mundo y Dios la está arrastrando y obligando a venir, no. John Piper dice, pecamos porque no deseamos a Dios lo suficiente. Pecamos porque no deseamos a Dios totalmente lo suficiente. ¿Desea usted a Dios? ¿Usted desea que Dios sea el centro de su familia, que el Evangelio, que Cristo sea su familia? ¿Sí o no? Los deseos se reflejan. Si usted solamente dice, pero no hace, si usted dice que quiere a Cristo en su familia, pero no está haciendo nada para que Cristo esté en su familia, ¿desea usted la Biblia? Sí, yo amo y deseo la Biblia, pero ¿está leyendo la Biblia en la semana? ¿Se reta a usted mismo con otros creyentes a leer? Dentro de estas historias que inspiran, quisiera leerle algo acerca de Corrie ten Boom. Tal vez usted la ha escuchado por el libro de la Ley de Cristo. Durante la Segunda Guerra Mundial, escuche esta historia. Corrie ten Boom, durante los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, esta mujer pudo rescatar a muchos judíos de la muerte segura a mano de la SS de los nazis. En 1940, los nazis invaden Holanda. Pero esta mujer refugiaba judíos en su casa. Un informante holandés habló con los nazis sobre la labor que esta mujer
Corrie ten Boom, hacía. Y llegaron a su casa el 28 de febrero de 1944. ¿Quiénes? La gente de los nazis. Corrie, esta mujer, su padre, su hermano y sus dos hermanas y otros miembros de la familia fueron arrestados ese día. ¿Por qué? Por ocultar judíos. Además, la policía detuvo a varios trabajadores de la resistencia que habían entrado involuntariamente en la casa durante la redada, así como a muchos familiares que habían asistido a una reunión de oración en la sala de estar. En total, arrestaron a unas 30 personas en la casa de la familia de Corrie ten Boom ese día. Corrie, su hermana, su padre permanecieron en prisión. Y su padre se enfermó en la cárcel y murió solo 10 días después de la detención por una enfermedad. Después de 3 meses en prisión, que en su mayoría transcurrieron en una celda de total aislamiento, Corrie y su hermana fueron transferidas a un campo de concentración en Holanda por 3 meses. Para las hermanas, solo era el principio de los horrores y de los peores horrores que se avecinaban para su vida. En 1942, su familia volvió muy activa ocultando refugiados y debido a esto los nazis los arrestaron en 1944. Llegaron al campo de concentración Ravensbrück en Alemania. Fue liberada al final de la guerra, tan solo unos pocos días después de la muerte de su hermana, Betsy. Volvió a Holanda para fundar centros de rehabilitación. ¿Puede ver este ejemplo de esta cristiana? Protegiendo judíos, luego arrestada, toda su familia muerta por culpa de los nazis, y terminando la guerra, y sale a fundar centros de rehabilitación. ¿Inspira esto a alguna mujer? ¿Inspira esto a algún hombre? Wow, pero los sufrimientos que pasó, les mataron a su mamá, le mataron a su papá, le mataron a sus hermanas. Esto es lo que hace el Evangelio. Otorga el perdón. Y si de verdad ella era cristiana, ella iba a perdonar a sus enemigos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que fuimos creados para ser influenciados. Por eso Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Por eso tenemos una serie de ejemplos de hombres que luchan contra el pecado. Viven en las pasiones de este mundo, pero están luchando en contra del pecado. Esa es la tarea del creyente. Fuimos influenciados por el ejemplo de otros. Usted ve a un cristiano orando y usted dice, uy, yo debería orar. Soy cristiano. Usted ve a un cristiano leyendo la Biblia y usted dice, wow, yo debería leer la Biblia. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. Entonces, si quieres ser sabio, ¿qué es lo que dice la Biblia que tienes que hacer? Andar con sabios. Si quieres ver buenos ejemplos, ¿dónde los tienes que buscar? Busca los buenos ejemplos. Entonces tenemos 2 cosas que nos afectan. Una, los malos ejemplos. 2, los buenos ejemplos. Buenas influencias, malas influencias. Eso nos afecta. Y en esta sección especial de Efesios, donde se abre un paréntesis y se cierra 12 versículos después, tenemos el ejemplo para vivir. Tenemos el ejemplo para ser estos creyentes apasionados. Tenemos el ejemplo de Pablo en ciertos aspectos de su vida y cómo estos aspectos nos apuntan a Cristo. Por esta causa, versículo 1 del capítulo 3, por esta causa, porque Cristo ha salvado a los gentiles, porque ustedes han sido escogidos, porque ustedes antes eran hijos de naturaleza de la ira. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, soy prisionero
de Cristo Jesús por amor de vosotros. Él no dice, soy prisionero de Roma, soy prisionero de este gobernador, soy prisionero de Cristo. Mire cómo apunta a Cristo. Me apunta a Cristo, me apunta a amar como Cristo amó. No sé si a usted le asombra la transparencia de Pablo. Observe el versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Pablo está aquí diciendo, miren mi condición, soy pequeño, soy indigno, dependo de Cristo. ¿Puede decir usted lo mismo? Soy pequeño, soy pequeña, soy indigno, dependo de Cristo. Pablo está diciendo, yo esté libre en la calle predicando o esté en la cárcel, dependo de Cristo, soy débil. No he corrido bien esta carrera porque yo la haya querido correr bien. No soy yo, es Cristo en mí. Lo dice Gálatas. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es la gracia de Dios en mí. Yo no sé si usted ama esta transparencia de lo que Pablo está diciendo aquí. Él está siendo transparente y mostrando sus debilidades. Él reconoce su condición ante un Dios santo. Hemos estado estudiando la santidad de Dios. Isaías, el profeta, dijo, ¡ay de mí, soy pecador! Cuando los ángeles, los ancianos dijeron, santo, 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 los linteles se estremecían ante la palabra de este Dios santo. Y Pablo nos está hablando aquí en este paréntesis, ¿de qué? De sus debilidades. Yo, el más pequeño, el más indigno, yo fui escogido por Dios. Yo estoy agradecido por esta transparencia. Un hombre que habla de sí mismo y reconoce su condición. Usted dice que ha sido salvado por Cristo, entonces usted reconoce su condición. Y este es un hombre bíblico, Pablo. Y la Biblia nos llama a seguir el ejemplo de estos hombres bíblicos. Sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11, 1. Lo que yo quiero que usted detalle es que toda la Biblia me apunta a Cristo. Y me dice, pon tus ojos, pon tu mirada en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, pon tu familia en Cristo, apunta a tu esposa, apunta a tus hijos a Cristo, apunta a tu vida, apunta a tu corazón a Cristo. Él es el ejemplo supremo, Él es el ejemplo preeminente de todo creyente. Jesucristo, un hombre sin pecado. Jesucristo, un hombre perfecto. Jesucristo, un hombre santo. Yo no quiero que usted se olvide de eso. Lo que yo quiero es que usted vea que tenemos a un Pablo que dice que es igual que nosotros y que dice que es hasta más pequeño, hasta más indigno y hasta más inmerecedor de la gracia que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a un Pablo, a un hombre que también era un pecador. Entonces, lo que parece aquí es que Pablo es el prototipo de pecadores salvados por la gracia de Dios. Y debemos mirar este ejemplo, un pecador salvado por la gracia de Dios. No como un superhéroe, nuestro superhéroe es Cristo. Pero este Pablo es un hombre que estuvo en carne y hueso igual que nosotros y pecador, que merecía el infierno tanto como usted y yo lo merecemos.
y que él también fue salvo por la gracia de Dios. Este es un prototipo. Un pecador como nosotros. Luego de ser salvado, Pablo empezó a caminar a través de este mundo con la debilidad de ser un pecador salvo por gracia, soportando el proceso de santificación. ¿Se mira usted ahí? O sea, ¿puede verse usted ahí caminando salvo por gracia y soportando este proceso de santificación, este sufrimiento? ¿Le inspira la historia de Corrie ten Boom, la historia de Pablo, la historia de Juan, la historia de Pedro? ¿Crees que no mereces esta gracia? Bien haces. Bien haces en decir no merezco esta gracia. Pero tienes que observar que Pablo tampoco la merecía. Él no pudo haber hecho nada para ganarse esta gracia. Él pudo haber escrito toda la Biblia, pero eso no le daba entrada al cielo. Eso es gracia. Ser salvados de la condenación eterna sin merecerlo, sin ofrecer nada. ¿Tiene usted algo que ofrecerle a Dios? ¿No llegó usted igual que todos nosotros como un mendigo con las manos vacías, tapando nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestra desnudez? ¿No llegamos todos iguales pidiendo pan? ¿No llegamos rogando y pidiendo misericordia al Rey que no nos exterminara? Tal vez usted no encuentre otro texto a Pedro o a Juan diciendo imítenme a mí, pero encuentra a Pablo diciendo imítenme a mí. 1 Corintios 4:16 dice, por tanto os exhorto a ser imitadores míos. No lo busque, tranquilo. 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. En este último versículo de Filipenses, Pablo dice, no solo me miren a mí, observen a los que andan según el ejemplo de Cristo. Observen a los que caminan como Cristo. Observen a los que reflejan a Cristo. ¿No le parece interesante esto? Y le repito, la Biblia dice, mantén tus ojos en Cristo. Él es el supremo ejemplo. Esto es verdad, esto es una verdad, pero igualmente dice, mantén los ojos en los que dan el ejemplo de Cristo, en hombres y mujeres piadosos. Miren a las personas que corren mejor, a las que están corriendo esta carrera, a las que mejor corren esta carrera. Mire cómo corren estos pecadores salvos por Cristo. Miren cómo se levantan, miren cómo Cristo es su meta. Rodéate de estas personas piadosas. Lee biografías de estos hombres y mujeres piadosos. Observa cómo vivieron sus vidas para Cristo. Lee autobiografía, como esta autobiografía de Pablo en este paréntesis. Tal vez no inspire esta historia. Un relato de Dirk Williams. Escucha este relato. Imagínenselo. Dirk Williams murió en 1569. Y él nos proporciona un ejemplo de amor sobrenatural al semejante, al de Cristo. Un amor por los enemigos, puesto a prueba en las circunstancias más difíciles. Escuche la historia. Dirk Williams vivía en Holanda. Durante los últimos años de persecución católica, bajo el reinado de Duque Alba, en 1569 fue juzgado y condenado por rebautizar a las personas. En su sentencia oficial, Dirk fue acusado de crímenes tales como él mismo haber sido rebautizado y como haber permitido que varias personas se rebautizaran en su casa. Todo lo cual era contrario a la fe cristiana de los católicos. Por esto y por esta razón el tribunal lo sentenció a ser ejecutado con fuego hasta que muera. Y declaró todos sus bienes son confiscados en beneficio de su majestad real. La parte inusual de la historia de Dirk comienza cuando él logró escapar del castillo que usaron como cárcel
Hizo esto escapándose por una ventana y deslizándose por una cuerda hecho de trapos anudados y descendiendo hasta el fondo cubierto de hielo. Imagínenselo. Un guardia a lo lejos vio que estaba escapando y empezó a perseguirlo. Debido a que el peso de Dirk se había reducido por solo comer raciones carcelarias, pudo cruzar sobre esta fina capa de hielo de un estanque sin problema. Pero su perseguidor, siendo más pesado, rompió el hielo. Y cuando Dirk oyó los gritos del guardia pidiendo auxilio, auxilio, y Dirk se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, se regresó a rescatarlo. ¡Wow! ¡Qué locura! Estás escapando por tu vida. Se regresó a rescatarlo y lo rescató. Después de este acto de misericordia fue capturado una vez más por el mismo guardia que él salvó y llevado de vuelta a la cárcel. Esta vez Dirk fue puesto en una pequeña habitación con gruesos barrotes en la parte superior de una alta torre de una iglesia. Poco después fue conducido a la hoguera para ser quemado. Testigos de esta ejecución dijeron que él sufrió excesivo dolor en su muerte debido a la incompetencia de sus verdugos y el fuerte viento que dispersaba las llamas de la mitad superior de su cuerpo. ¡Wow! Horroroso, pero es un cristiano que inspira. Este relato de la compasión de un cristiano por sus enemigos, a pesar de su maldad extrema y dureza de corazón, todavía se recuerda entre los ciudadanos de Holanda después de más de 400 años. Esta historia es recordada. De hecho, recientemente nombraron una de sus calles en su honor. ¿Quién puede saber cuánta gloria ha recibido Dios por las acciones de este hombre? ¿O cuántos han sido llevados a Cristo como consecuencia del ejemplo y la vida y el amor de este cristiano? Entonces deténgase aquí. ¿Esto lo inspira a usted? Dice usted, wow, duro, pero quiero ser como él. Quiero amar a mis enemigos. Si digo que soy creyente, amo a mis enemigos. La Biblia nos manda a seguir estos ejemplos. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué podemos concluir de esto? Que necesitamos estar en lugares, en iglesias, donde podamos ver personas que están imitando a Cristo. No vaya a iglesias que quieren imitar al mundo. No vaya a iglesias que lucen y se parecen más al mundo que a Cristo. No vaya a iglesias que aman más la prosperidad, que aman más el dinero, que aman más esta idolatría del mundo, de las cosas terrenales. No vayas a las iglesias que quieren imitar al mundo. Corre, huye de estas iglesias y ve a Cristo. Oremos. Señor, muchísimas gracias. Wow, Señor, gracias por esta causa. Que hombres y mujeres como nosotros, pecadores, sin esperanza, de otras tierras, no pertenecientes a las promesas, ahora han sido agregados, Señor. Muchísimas gracias. Señor, tú has levantado tu nombre en todas estas generaciones.